Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Miren dónde estamos. Estamos retirando un auto aquí en el Aeropuerto Internacional de Miami. Vamos a hacerle una reseña muy completa del Polestar 2 eléctrico. Lo venían pidiendo mucho, así que les vamos a mostrar todo. Precio de alquiler, precio de carga. Es posible llegar desde Miami a Orlando. Nosotros vamos a ir también a Naples. Así que les vamos a contar toda nuestra experiencia para que vean también cómo es el auto, cómo manejarlo y demás. Así que no perdamos más tiempo y si están listos, arranquemos. Aquí llegamos a la zona de alquiler donde está nuestro auto. Fíjense, todo esto es la zona de Hertz, donde están los mid-size. Y aquí tenemos el número 233. En Hertz nos asignan directamente un número, no es como Álamo, que podemos elegir cualquier auto dentro de esta categoría. Y esta es nuestra belleza, miren lo que es. Es el Polestar, auto 100% eléctrico. Así que vamos a hacer una revisión de que no tenga rayas ni ningún bollo, algo que nos puedan reclamar. Y seguimos con el recorrido. Miren esto, este es nuestro auto. El precio que alquilamos era tan bueno que no solo alquilamos uno, sino que alquilamos dos igualitos. Ahí está mi hermano con su familia. Por el precio que alquilábamos una van para los 5, nos alquilaron dos autos de estos Polestar eléctricos. Así que no lo dudamos un minuto y vamos a ver qué sale de esta aventura. Tenemos que encontrar ahora un lugar para cargarle luz o energía para poder llegar hasta Orlando y así continuar nuestra aventura. Así que vámonos. Gente, ya salimos de Miami, estamos camino a Orlando. Estuvimos investigando un poco todo este sistema porque la verdad no lo conocíamos. Fíjense, tiene toda esta pantalla que es como un iPad. Lo que hicimos fue lo siguiente, yo igual después les voy a mostrar. Tuvimos que poner la dirección de nuestro destino final, en este caso era Orlando, pero ahí nos marcaba que con la carga actual que teníamos de energía no íbamos a llegar a ese punto en Orlando. Teníamos que hacer una carga intermedia. Pero lo bueno es que este sistema te va indicando todos los puntos de carga que tenés en ese trayecto y vos elegís uno. Nosotros elegimos uno que está en Port Lucie y nos indica que vamos a llegar a ese punto con un 16% de batería y en 1 hora y media aproximadamente, ¿sí? Ahora tenemos 64% de carga. Así que bueno, vamos a ver cuán creíble es esto, si realmente es confiable, para que ustedes lo sepan y estén tranquilos también. Así que después les seguimos informando. Observen, ya estamos en la estación de carga y miren cómo llegamos. Al final llegamos con 22%, así que bueno, muchísimo más generoso de lo que nos había dicho. Había hecho un 16% y llegamos cómodos. Ahora les muestro cómo vamos a cargar. Les muestro un poquito cómo es el proceso de carga. Nosotros ya conectamos ahí en el auto. Ahora lo que hay que hacer es lo siguiente. Nosotros ya lo hicimos. Una vez que lo conectan, les va a tomar el sistema como que ya conectaron. Ahí van a tener que pasar una tarjeta de crédito y listo. Sencillamente cierran el auto, se van a hacer lo que quieren hacer. En este caso nosotros acá tenemos justo un Walmart, así que nos vamos a dar una vuelta al Walmart. Hace 20 minutos que está y ya cargó del 22% al 74%. Así que es bastante rápido. Tengan en cuenta lo siguiente: Electrify America, estos son los mejores cargadores que hay, son los más rápidos y aparte le aceptan cualquier tarjeta de crédito, ya sea que sean de Argentina o de otro país de Latinoamérica, se las va a aceptar. Hay otros cargadores que no, yo después les voy a decir bien, porque ese les va a pedir una aplicación que solamente la pueden bajar si viven en Estados Unidos. Así que bueno, vamos a esperar que termine de cargar y seguimos el recorrido hacia Orlando. Observen lo siguiente también. Miren todos los cargadores que hay. Fíjense que están casi todos ocupados. Esto de los autos eléctricos acá se está poniendo muy de moda. O sea que es algo que está bueno, porque cada vez va a haber más cargadores y va a ser más fácil cargar. Y algo más,
Estos cargadores son exclusivos para autos que no son Tesla, ¿sí? Porque los de Tesla tienen otro tipo de enchufe diferente y son otros cargadores diferentes. Así que esas dos cosas para que tengan en cuenta. Amigos, una actualización respecto al auto. Les cuento un poquito lo que pasó el día de ayer. Estábamos en un hotel de Disney, hospedados. Decidimos salir a hacer unas compras. Entonces me subí al auto, di marcha atrás y cuando empecé a dar marcha atrás empecé a notar un ruido raro. La verdad no sé de qué era. Me frené, parecía como que había algún neumático pinchado. Me bajé, revisé los 4 neumáticos. Estaban los 4 neumáticos perfectos. Digo, bueno, no sé, capaz que me pareció a mí el ruido. Me subí nuevamente, empecé a avanzar hacia adelante y escuchaba como un ruido que hacía clac, 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 clac en la parte trasera del auto. No sé, ¿qué era? No sé. Lo que hice fue estacionarlo, no me arriesgué a manejarlo, lo estacioné nuevamente. Fui arriba a la habitación y llamé a Hertz, que es la compañía que es responsable por el auto, por donde alquilamos, y nos dijo lo siguiente. Pueden dirigirse al aeropuerto de Orlando manejando el vehículo, dejarlo allí y llevarse el vehículo nuevo. Le dije, la verdad no me siento cómodo manejándolo, tengo miedo que pueda pasar algo más grave o que el auto se pueda dañar. Entonces lo que hicieron fue mandarme un Lyft, que es como un Uber, ¿sí? Un auto que me vino a buscar hacia el hotel donde yo estaba y me llevó hacia el aeropuerto de Orlando. Me dijeron que el auto lo deje en el estacionamiento, que deje las llaves sobre el asiento del conductor, que ellos lo iban a pasar a buscar con una grúa. Así que bueno, en definitiva, llegamos al aeropuerto de Orlando con este Lyft, con este transporte, que lo pagó Hertz, por cierto, y desde allí retiramos un auto igual a este, que es este de hecho. Fíjense, este es color blanco, el que teníamos era un grisecito, ahí no se nota porque está un poquito en la sombra. Así que bueno, esa fue la historia de ayer, perdimos un poquito de tiempo, pero por lo menos pudimos resolverlo. Con respecto al auto en sí, al uso, a cómo me sentí manejándolo, ya van unos 6 días que lo retiramos, 6 o 7. La verdad que hubo 4 días que estuvimos en Disney, así que esos días casi que ni los usé porque usamos el transporte de Disney para ir a todos los parques, así que estuvo parado ese tiempo. Pero el tiempo que lo usamos, la verdad que tiene un andar espectacular. De hecho, no se escucha cuando anda el motor. La primera vez que lo puse en marcha en el aeropuerto no sabía si estaba andando o no, porque no hace nada de ruido. Y yo acostumbrado a manejar autos comunes, no me parecía normal. Así que eso me llamó la atención, que no hace nada de ruido, tiene un andar espectacular. Y qué más les puedo decir. Después les voy a hablar un poquito más acerca del tema de cargas. Ya algo les adelanté cuando fui el otro día a hacer una carga en uno de los lugares que no en todos lados, en todas las estaciones de carga, tomaba las tarjetas de crédito de todos los países, ¿sí? En algunos les pedía alguna especie de membresía con la empresa o bajar una aplicación que siendo de un país extranjero no te permite bajar, solamente si vivís en Estados Unidos lo podés hacer. Pero bueno, de eso ya les hablé un poquitito. En el final del video le voy a hacer mi conclusión sobre lo que pienso de alquilar un auto eléctrico en Estados Unidos. Igualmente les voy a seguir mostrando a lo largo de este video un poquito más acerca de este increíble auto, un poquito por adentro, algunas funciones en cuanto a su manejo y demás. Se los muestro un poquito por adentro, más que nada para que tengan idea del tamaño, sí, de cuántas valijas le entran. Hay muchos que vienen a comprar acá, así que miren, aquí tenemos en el fondo 2 valijas grandes, un carrión, bueno, el flota de mi sobrina y algunas bolsitas de algunas provisiones que tenemos, ¿sí? O sea que aquí en el baúl les van a entrar 2 valijas grandes, un carrión y algunas cositas más por allí. Pero ahora vamos a la parte de atrás porque allí pudimos rebatir los asientos. Ahí les muestro. Bueno, aquí no sé si se nota bien, pero están rebatidos los asientos. Fíjense ahí, este es el asiento trasero que está hacia adelante. Y pudimos poner acá una valija de este lado, ¿sí? Otra valija del otro lado y una valija más arriba. O sea que nos entraron 5 valijas grandes y un carrión. Eso para que tengan en cuenta, es bastante el espacio. Nosotros vamos sin niños, así que solamente ocupamos los 2 asientos de adelante y nos queda toda esta parte para poner valijas, ¿sí? Yo acá estoy con valijas que estoy llevando de mi hermano porque él está con la niña, son 2 más una niña, tiene el mismo auto y no le entran alguna que otra valija. Entonces yo me encargo de llevarle alguna valija de él. Pero tengan en cuenta que si vienen 2 adultos van a poder poner tranquilamente 4 valijas, ¿sí? Y si son 2 adultos y un niño como el caso de él, puedan llegar a poner 3 o 4 valijas grandes.
Este es el auto por adentro, les quiero mostrar un poquito. A ver, ahí estamos. Aquí tenemos el volante, nada novedoso, con los comandos típicos para pasar canciones y algunas cositas más. Ahí fíjense que tenemos el tablero, que es todo digital. Esa es la carga que tenemos actualmente en la batería, 72%. Nos dice que podemos hacer 320 kilómetros con esa carga. Por acá tenemos la super pantalla que va a ser su aliada durante todo el viaje, ¿sí? Acuérdense, como les dije, tienen integrado el Google Maps. Pueden ahí poner la dirección del lugar donde quieren ir y les va a decir con cuánta carga de batería van a llegar a ese lugar. Y si es necesario hacer una carga intermedia hacia su destino, les va a indicar también diferentes estaciones donde pueden ir cargando para poder llegar al destino final. Ahí tenemos los datos del climatizador, ¿sí? Que les marca la temperatura. ¿Qué más? Por acá tenemos la palanca de cambios. Y bueno, no mucho más después. No tiene mucha ciencia. Tenemos por ahí el ducto de ventilación y nada más. Veamos ahora cómo poner en marcha este vehículo. Algo que se me complicó cuando salía del aeropuerto. No sabía cómo hacerlo. Así que les voy a explicar para que ustedes ya lo sepan cuando lleguen a retirar, si es que alquilan este mismo auto. Fíjense aquí en el tablero, ¿sí? Que ahí tienen la P de parking, ¿sí? Y ahí arriba también les dice Park en rojo, ¿sí? Ahí el auto está totalmente frenado, como si tuvieran puesto el freno de mano, ¿ok? Fíjense también que ahí en la punta tienen la R de reversa, la N de neutral y la D de directa. Ahora, para poner en marcha el auto, ¿qué hacemos? Presionamos el freno, ¿sí? Y ahora, si queremos ir para adelante, nos venimos aquí a la que sería la caja de cambios y la llevamos hasta abajo de todo para ponerlo en directa, ¿no? Entonces vamos hasta abajo de todo. Fíjense que ahí ya nos marca en naranja que está en directa. Solamente nos va a restar acelerar y el auto ya sale. Ahí ustedes no escuchan nada, miren. No hay ruidos, lo que pueden llegar a escuchar de fondo es el aire acondicionado que está prendido, pero el auto no hace ningún tipo de ruido, o sea que no se van a dar cuenta que el auto está en marcha. Ahí aceleran y el auto sale para adelante, o en el caso que hayan puesto reversa, va a ir hacia atrás, ¿ok? Y después, para frenarse, lo que tienen que hacer es subir, si están en directa, ahí el auto se pasa a neutral, como pueden ver ahí, está la N, y después apretan aquí la P de parking, que está por aquí, y ya el auto se vuelve a poner frenado totalmente. ¿Ven? Ahí figura la P, y allá dice Park. Ahí ya está, ustedes se bajan del auto y listo, no tienen que hacer nada más. Cierran después el vehículo, y ya no tienen que hacer nada más, el auto va a estar completamente parado. Fíjense, el auto ya está supuestamente parado, está la pantalla prendida, como ven, y ahí todavía el tablero sigue prendido. Ustedes no se preocupen, lo que tienen que hacer es, se bajan del auto, cierran la puerta, observen que sigue todo prendido. Lo que hacen ahí es ir a su llave y el botón de arriba para cerrar, fíjense, al apretar se va a apagar todo. Listo, y ahí ya se quedan tranquilos, porque si no les puede parecer que se van a bajar y va a quedar todo encendido y se pueden quedar sin batería, pero no. Al momento de apretar el botón de aquí del control remoto para cerrar, se cierra y se apaga todo. Recuerden que pueden cotizar este auto eléctrico o cualquier otro les voy a dejar por acá abajo en Booking Cars, que tiene muy buenos precios. Además de eso, tiene los seguros incluidos, no solo los básicos, sino que tienen seguros sin franquicia, o sea que en caso de que pase algún tipo de accidente, Dios no lo permita, pero no van a tener que pagar nada como franquicia, ¿sí? Para que les cubra el seguro. Tiene seguro contra terceros también, que es importante por si en algún accidente sale alguien lesionado. Así que está muy bueno eso, que tiene un montón de seguros, muy completo, muy buen precio. Y además, poniendo nuestro cupón de descuento, que es The Best Vacations, se lo voy a dejar también escrito, les va a hacer un 5% de descuento adicional. Miren, esta es otra opción a la hora de cargar su vehículo. Lo pueden hacer directamente en el lugar donde estén alojados. Nosotros ahí tenemos una conexión exterior, lo que nos facilita no tener que pasar el cable por la puerta y que quede la puerta abierta toda la noche, ¿sí? Eso es lo bueno, lo pueden dejar cargando si quieren toda la noche, y más teniendo en cuenta que esta carga es bastante lenta, es gratis, pero es lenta. Este accesorio, esta manguera y el accesorio especial para enchufarlo hacia allá,
lo van a encontrar en su baúl. Tienen que levantar la parte de abajo de la que sería de felpa y ahí van a encontrar todos los accesorios para hacer la conexión casera. The next morning. Momento de la verdad, son las 9 de la mañana del día siguiente que pusimos a cargar el auto. Lo pusimos ayer a las 5 de la tarde, o sea que pasaron 16 horas. Cuando lo pusimos ayer tenía 55% de carga. Vamos a ver cómo está ahora habiendo pasado 16 horas. Sabemos que es una carga lenta, pero bueno, vamos a ver bien en detalle lo que tenemos. Ahí nos indica el tablero. Ahí estamos. Está en 79%, ¿sí? Sí, es bastante lento. Cargó 24% en 16 horas. Eso para que tengan una idea. Nos había dado, fíjense ahí donde dice finaliza a las 12:40. Ayer cuando lo conectamos decía que finalizaba a las 5 de la mañana. Pero bueno, se ve que en base a la velocidad de carga que debe ir variando, este tiempo estimado se va moviendo, ¿sí? La verdad que la velocidad de carga sí, es muy baja. Pero bueno, tengan en cuenta que si tienen el auto parado por algunas horas, lo pueden conectar y que cargue lo que cargue. De hecho, pueden llegar a la noche del parque a hacer compras o de lo que sea. Lo ponen a cargar hasta el otro día y capaz que les carga un 10, un 15% y no está mal. Si les carga un poquito cada día, seguramente al cabo de varios días van a llegar al límite de carga, que lo pueden seleccionar ustedes. Pueden ser 80 y hasta 90 es el recomendado por la compañía, porque dicen que así se alarga el periodo de duración de la batería del auto. Recomiendan no llenarlo hasta el 100%. Así que bueno, como conclusión esa, aprovechen si tienen un lugar donde cargarlo, si tienen cercanía, porque el cable no es tan largo, y cárguenlo, pónganlo cuando llegan y al otro día cuando salen lo desconectan y lo que cargó, cargó. Hay que aprovecharlo porque es una carga gratis que tendrían y unos dólares que se estarían ahorrando. Bueno, observen, estamos de camino hacia Naples y tuvimos que parar a hacer una carguita técnica, ¿sí? Fíjense, ahí están uno de los dos nuestros y allá está el segundo. Acá hay un montón de cargadores de Tesla, vean la diferencia, ¿no? Tesla ya está un poquito más organizado todo, ya hay más cargadores en todos lados, pero bueno, así todo estamos en uno de los cargadores de Electrify America, para mí el mejor, el más rápido, el que acepta cualquier tarjeta. Y estamos en un Premium Outlet acá en Ellenton, es esta ciudad. Miren, allá está. Seguimos en el estado de Florida, ¿sí? Así que pueden tranquilamente, nosotros vamos para Naples, si van para esa zona o para algún lugar de la costa oeste de Florida, hacer una parada técnica acá, cargar y mientras tanto darse una vuelta por el Premium Outlet que está por ahí. Está bastante interesante, tiene buenos precios y buenas marcas. Ya estamos saliendo aquí de los cargadores desde Ellenton, el Premium Outlet. Les voy a dejar ahí una fotito de lo que gastamos. Estuvimos más o menos 1 hora 15 cargando. Les voy a dejar ahí para que tengan una idea del precio. Tengan en cuenta que no todos los cargadores, aún de la misma marca, no cargan todos a la misma velocidad, ¿sí? Algunos son más lentos, otros más rápidos. Eso tienen que ver cada uno de los casos. Una buena velocidad de carga son más de 100 kilowatts. Está muy bien, es una buena velocidad. Así que bueno, tengan en cuenta eso. Nosotros seguimos viaje hacia Naples. Ya con la carga que hicimos, estamos al 98%. Así que llegamos muy cómodos. Nos dice que llegamos con 40% a Naples. Así que bueno, seguimos viaje. Aquí estamos en la cochera cubierta del hotel en el que nos estamos hospedando, que es el Hilton de Naples. Y miren por acá, tienen 2 cargadores de Tesla, si es que vienen con Tesla. Y si no, por acá tenemos otro cargador para los otros autos eléctricos como el nuestro. Así que lo estamos cargando. Esto es gratis para los huéspedes del hotel, así que es otra gran ventaja de este hotel. Si vienen a Naples, este hotel es una gran opción, el Hilton de Naples. Tiene un montón de beneficios, no está directamente sobre la playa, pero tiene un traslado propio que los lleva y los trae. Y no solo eso, sino que también les da una reposera por persona, una botella de agua y un toallón. Aparte también tienen aquí en la parte cubierta de la cochera, tienen bicicletas que también son gratis para los huéspedes, el estacionamiento es gratis, tienen también una cafetera en el lobby que la pueden usar también sin ningún costo. Es muy completo y el precio que consiguen con nuestra agencia es buenísimo también. Nosotros acá pagamos aproximadamente $160 por noche.
Esto varía de acuerdo a la temporada en la que vengan, pero pueden llegar a conseguir este valor en algunas fechas. Así que cualquier duda que tengan, ya saben, me pueden consultar. Y si quieren ver el hotel un poco más detallado, el año pasado hicimos un video, fíjense en nuestro canal que lo tienen, y si no igualmente se lo voy a dejar por acá arriba para que lo puedan ver. Algo más que no les comenté respecto a la velocidad de carga. Estos cargadores no son rápidos, de los más rápidos, pero tampoco son lentos como cuando cargamos en el apartamento allí en Orlando, ¿sí? Mi hermano cargó aproximadamente en 10 horas un 50% de la batería, lo cual está bastante bien, y más teniendo en cuenta que es gratis, ¿sí? Por allá está el Polestar de mi hermano, que ya está cargado al 100%, y este es el mío, que estaba aproximadamente en un 40%, 40 o 50%. Vamos a ver cuánto demora en cargar. Tenemos que llenarlos completamente porque mañana ya salimos para Miami para tomar un vuelo hacia Cancún, ¿sí? Tenemos que devolverlos en Miami. Moments later. Bueno, fíjense, son las 6 de la tarde. Lo conectamos y tenía aproximadamente un 50% de batería. A las 11 de la mañana lo conectamos. Ya estamos al 100%, así que demoró más o menos unas 7 horas en llenar medio tanque, para que tengan una idea, aquí en el hotel, ¿sí? Acá está la pantalla que nos indica también que está al 100%. Teóricamente Polestar recomienda al 90% para que la batería dure más. Pero bueno, necesitamos llenarlo a fondo para cuando lleguemos a Miami, porque viajamos a la madrugada. Solamente tengamos que darle un toquecito de carga y ya con eso poder entregarlo. Tenemos que entregarlo con el 70% o más para que no nos cobren nada. Amigos, ¿cómo están? Ya estamos por finalizar este video respecto al alquiler del auto eléctrico, el Polestar 2. Acá ya es las 7 de la tarde, estamos todavía en Naples. Mañana vamos a estar devolviendo el auto en Miami a eso de las 2 de la mañana. Así que mejor que haga el cierre del video ahora. Tenemos que tomar un vuelo y no quiero estar medio en las corridas. Quiero hacerle un poco mis conclusiones de lo que fue nuestra experiencia alquilando el Polestar 2. Última carga de la jornada y devolvemos ya el Polestar en Miami. Estamos al 50% y tenemos que dejar los 70 más. Estamos cerquita del aeropuerto, así que calculo que le cargaremos un 25% o algo así, y vamos a ver cuánto gastamos hasta llegar al aeropuerto. Miren, estamos en el Electrify America, el que les recomendaba. Tengan en cuenta el tema de la velocidad de carga. En este caso estos cargadores dicen que son hasta 150 kilowatts, ¿sí? Pero hemos visto de hasta 350 kilowatts. Igualmente esto es relativo porque fíjense, la velocidad de carga en este momento es de 75, que no está mal, pero hemos cargado hasta 120, 130 y ahí es muchísimo más rápido. Pero bueno, eso ya depende de cómo esté funcionando cada cargador. De hecho, el mío está en 75, el de mi hermano está en 99, que está cargando también el auto de él. Les vuelvo a contar cómo es el tema para iniciar la carga. Ustedes llegan, toman la manguera que está acá, la colocan aquí en el auto, ¿sí? Van a tener que abrir para eso esta tapa, quitar esta protección de abajo, colocan la manguera y ahí en la pantalla les va a detectar que ya colocaron la manguera. Luego de eso van a tener que pasar por aquí la tarjeta de crédito y listo. Ya ahí va a empezar a cargar automáticamente, no tienen que hacer más nada. Y bueno, después va a cargar hasta el límite que ustedes le pongan, ¿sí? En nuestro caso ahora está seleccionado 80 porque es hasta donde lo queremos cargar. Bueno, fíjense, pasaron 21 minutos, ya estamos llegando casi al 80%, que es el límite que le pusimos desde el auto, y con eso vamos a llegar bien hacia el aeropuerto. Pero fíjense cómo bajó la velocidad de carga. En este caso estaba en 70 y pico, creo, ahora está en 50, ¿sí? Esto es clave para ver cuán rápido van a ir cargando el auto. Recuerdan que les había comentado que habíamos tenido un problemita técnico con el primer auto que alquilamos en Miami, que lo habíamos tenido que cambiar cuando estábamos en Disney porque hacía un ruido. Bueno, aquí en Naples, este segundo auto que nos habían cambiado, también nos ocurre lo mismo. Un día íbamos a salir y nos empezó a hacer ruido otra vez en la parte de atrás. Ya me agarró un poco la desesperación. No, de nuevo, no. No de nuevo, decía.
2 autos en un mismo viaje, tener que cambiar, me parecía una locura. Entonces lo que hicimos fue lo siguiente. Revisé en Google Maps, la oficina de Hertz más cercana acá estaba en el aeropuerto de Naples, que está acá a unos 5 kilómetros. Entonces fuimos con mi hermano, con el auto de él, no con el que hacía ruido, y nos dijeron que si llegábamos con el auto hasta allí, nos lo cambiaban por otro, sin necesidad de hacer ningún llamado telefónico, que eso habíamos perdido bastante tiempo en Orlando cuando lo hicimos. Así que lo que hicimos fue, al otro día, agarramos el auto defectuoso o que hacía ruido para hacer el cambio nuevamente y hicimos 2 cuadras y el ruido desapareció. Nuestra teoría es que algo en el freno de mano como que queda trabado y cuando uno empieza a andar como que se va destrabando. No tenemos idea de mecánica, esa fue nuestra teoría vaga. Pero bueno, el hecho es que hicimos eso, no llegamos al aeropuerto de hecho, así que por ahora estamos con el mismo auto, estuvo funcionando bien durante el día, así que bueno, nada, no lo vamos a cambiar. Pero está bueno que sepan esto por si les ocurre. Creo que no es nada grave, el auto pueden probar de andarlo un poquito y ver si el ruido también se les va como pasó con nosotros. En el caso que no, tendrán que comunicarse con Hertz para hacer el cambio en la oficina más cercana, ¿sí? Eso es importante que lo sepan. Después, respecto a los puntos de carga. Como les mostré, los que pudimos cargar nosotros y los más efectivos fueron los de Electrify America, que encima son cargadores rápidos. Así que tengan en cuenta de darle prioridad a esos a la hora de elegir un cargador cercano porque son los más rápidos, los que les van a aceptar cualquier tarjeta de crédito. Así que esos son los que tienen que darle prioridad, ¿sí? Creo que falta un poquito de tiempo para que esté aceitado como ya está el tema con los Tesla, que hay cargadores en todos lados y hay mucha más cantidad que estos comunes. Como conclusión les puedo decir que el auto es un cañón porque la verdad es espectacular, anda perfecto, tiene un andar increíble, tiene una salida incluso que ni te das cuenta que es un auto eléctrico porque agarra velocidad muy rápido. En ese sentido es buenísimo, dentro de la tecnología está excelente. El tema de que tenga la pantalla integrada, que te muestre los lugares de carga, con cuánta carga llegás a cada uno de los destinos. Eso es espectacular. Como les decía recién, creo que todavía le falta una vueltita de rosca al tema de los cargadores para que sea más fácil de cargar en todos lados. Mi recomendación es, si van a andar moviéndose mucho, ¿sí? Y piensan alquilar un auto eléctrico, estudien bien antes el panorama. Nosotros pudimos hacer todo el recorrido sin problemas. Retiramos el auto en Miami, llegamos hasta Orlando. En todo ese trayecto hay muchos cargadores. Después ya desde Orlando hacia Naples ya no hay tantas opciones para cargar, pero hay, porque nosotros llegamos. Y de Naples a Miami también hay, ¿sí? Nosotros aquí desde Naples podemos salir con la batería al 100%, así que no vamos a necesitar cargar en el trayecto ese. Solamente vamos a necesitar darle un poquito de carga para entregar el auto con más del 70%, que es lo que requiere la rentadora, ¿sí? Ya si van a moverse dentro de una sola ciudad, como por ejemplo, ustedes vuelan a Miami, llegan ahí, retiran el auto y van a andar solamente por Miami, no se van a alejar mucho, ya ahí no tendrían ningún tipo de problema, porque en Miami hay cargadores por todos lados, así que en ese sentido, si se van a quedar en una sola ciudad, no van a tener problema. Tengan en cuenta así los tiempos de carga, porque uno está acostumbrado cuando tiene un auto con combustible, con nafta, que llega a cualquier estación de servicio, 5 minutos, el auto está cargado. Acá no, tengan en cuenta que tienen que destinar un tiempo, que dependiendo de la velocidad del cargador, puede llegar a ser de 15 minutos como para darle una carguita, que obviamente en 15 minutos no van a llenar completo el auto, en algunos casos media hora, 1 hora, ¿sí? Tengan en cuenta eso también, los tiempos de carga. Si ustedes vienen medios chipeados, acostumbrados a la nafta, sepan, si quieren alquilar este auto, que van a tener que destinar un tiempito, que capaz que lo pueden aprovechar para, no sé, desayunar o almorzar, hacer alguna comida, o capaz para parar en porque hay algunos shopping, algunos outlets que tienen cargadores, capaz aprovechan, cargan el auto como hicimos nosotros en Arlington, y aprovechan y dan una vuelta ahí para hacer unas compras. Pero bueno, es importante que eso lo sepan antes y vengan preparados psicológicamente, ¿sí? Porque al principio el cambio es raro. Uno está acostumbrado a manejar autos a nafta, que entra, llega, enseguida carga y se va. Y acá no es así.
Un consejo que les puedo dar es aprovechen si el lugar donde están hospedados tiene para cargar, ¿sí? Como les mostré nosotros en Orlando, el apartamento que teníamos tenía ahí un tomacorriente cerca y aprovechamos los adaptadores que hay debajo de la tapa del baúl, ¿sí? Y sacamos ahí todo para hacer la conexión y aprovechamos. Aunque era lento, como les comenté en el video, está bueno, a la noche uno llega, cuando no usa el auto, lo enchufa ahí, a la otra mañana desenchufa, usa el auto y así todas las noches que pueda hacerlo. O si van a algunos hoteles, como por ejemplo este que estamos, el Hilton de Naples, también como les mostré, que tiene cargadores, en este caso más rápidos que el del apartamento. Aprovechen todos esos puntos de carga para darle la carga que pueda. No importa si es un poquito mucho, lo que sume está bueno y aparte de eso no lo van a tener que pagar, ¿sí? Así que bueno, si son muy estructurados, les recomendaría que no alquilen un auto eléctrico, ¿sí? Que vayan por el tradicional, pero si les interesa vivir una aventura nueva, una experiencia, probar el auto eléctrico, sepan que sí van a poder cargar en varios puntos, porque no es que no hay puntos de carga. Pero bueno, es una experiencia diferente con todos los puntos que les comenté recién. Así que bueno amigos, si tienen alguna duda sobre el auto, sobre este video, me pueden consultar. Dejan escrito aquí en la parte de los comentarios. Y yo no sé nada de mecánica ni mucho de autos, pero bueno, les puedo contar en base a mi experiencia. Así que amigos, nos vamos despidiendo de aquí, en este caso de Naples. Esperando que les haya gustado este video. Ojalá le puedan dar like y se suscriban al canal. Nos vemos en el próximo video. Adiós.